En verdad os digo, oh buscador de lo oculto, que no todo saber es adquirido por el esfuerzo de la mente, ni toda luz proviene de aquello que los sentidos recogen. Hay un conocer más alto, más antiguo que el pensamiento mismo, que no se aprende como quien añade piedra sobre piedra, sino que se despierta como quien recuerda lo que jamás dejó de ser suyo. Tal conocimiento no se presenta como idea ni como figura, sino como un recuerdo profundo, como un eco del ser que surge desde lo más íntimo, como si el alma, por un instante, se reconociese a sí misma en su origen, y para disponerse a tan alta forma de conocimiento, conviene ejercitar el espíritu en un arte sutil. Al caer la tarde, cuando el mundo se recoge en sombras, recorra el hombre en sentido inverso lo que ha vivido durante el día. Mas no lo haga como quien enumera hechos dispersos, sino como quien rehace un hilo invisible, un flujo que retorna hacia su fuente. No se detenga en las imágenes ni en los sucesos, sino en el acto mismo de volver atrás, en esa fuerza interior que revierte el curso del tiempo vivido. Y cuando este acto pueda sostenerse sin apoyo alguno, sin forma ni contenido, entonces sabrá que ha tocado una facultad que no pertenece ya al pensamiento ordinario. Mas así como el tiempo puede ser vencido, también el sonido puede ser transfigurado. Porque el hombre común oye, pero no escucha, recibe el ruido, mas no percibe su esencia, todo lo reduce a idea, a emoción o a reacción, y así pasa, ciego y sordo, entre las voces del mundo. Conviene, pues, educar el oído interior, aprender a discernir en el sonido su cualidad, su procedencia, su alma. No es lo mismo la voz de lo viviente que el choque de lo inerte, ni es igual el sonido que nace del ser que aquel que surge de la mera colisión de las cosas. Mas para lograr esto, es necesario callar lo propio, acallar el juicio, suspender la interpretación y dejar que el sonido hable por sí mismo. Entonces, en ese silencio activo, el hombre descubre que antes no oía, sino que estaba sumido en una sutil sordera. Y al comenzar a oír verdaderamente, se abre ante él el misterio de la palabra. Porque la palabra, en su origen, no fue mero signo, ni simple instrumento de comunicación, sino fuerza viva, vibración portadora de esencia. Así lo sabían los antiguos cuando pronunciaban el mantra, o cuando repetían el nombre divino en el recogimiento del corazón. Tal práctica no consiste en repetir sonidos sin alma, sino en penetrar en ellos hasta que la voz se vuelva silencio y el sonido se transforme en presencia. Primero el nombre es pronunciado por los labios, luego es llevado al interior, donde resuena sin voz, y finalmente aún ese eco cesa, y lo que queda no es ya sonido alguno, sino la esencia misma de aquello que el nombre velaba. Y en ese punto, el hombre no contempla el principio, se hace uno con él, mas no toda repetición conduce a tal fin, pues cuando el rito se vacía de intención y la palabra se repite sin conciencia, lo que debía elevar se torna en sopor. Así, ciertas prácticas colectivas, desprovistas de guía y de centro, no despiertan al espíritu, sino que adormecen la mente. Y lo que algunos toman por iluminación puede no ser sino un vacío sin luz. Del mismo modo, el lenguaje de los hombres ha caído desde su antigua dignidad. Hubo un tiempo en que la palabra revelaba el ser. Hoy apenas sirve para designar lo útil. Las lenguas modernas, empobrecidas y fragmentarias, han perdido la conexión con lo esencial. Ya no elevan, sino que reducen. Ya no unen, sino que separan. Y así como la palabra ha caído, también el hombre ha olvidado su verdadera naturaleza. Porque grande es el error de quien cree que su yo ha de perdurar sin más allá de la muerte. El yo no es cosa separada de la conciencia, sino que es la conciencia misma. Y allí donde ésta se extingue, también el yo se disuelve. No hay entidad que subsista en la oscuridad de la inconsciencia, como una mesa que permanece aunque nadie la mire.
Tal creencia no es sino consuelo para el ignorante. Cierto es que existe un principio superior, eterno e inmutable, mas aquello que el hombre llama yo no es sino su reflejo, y cuando el reflejo desaparece, retorna a su fuente, no como quien continúa, sino como quien es absorbido. Solo aquel que, en vida, ha reconocido su origen y se ha unido a él en plena conciencia, puede trascender esta disolución. Tal es la obra de la iniciación. En cuanto a las acciones del hombre, ellas no mueren sin dejar huella, mas lo que permanece no es el yo, sino una cadena de causas y efectos, una corriente de fuerzas que engendra nuevas formas. No es el mismo ser el que retorna, sino otra llama encendida por la anterior. Así obra la ley del karma, que no otorga inmortalidad, sino continuidad sin identidad. Y sin embargo, hay una visión más alta, no la de un yo que renace, sino la de un principio que se manifiesta en múltiples existencias, como oleadas que avanzan hacia un mismo fin. Cada vida es un intento, cada ser una tentativa. Algunas caen, otras avanzan más lejos, hasta que una alcanza la meta, y en ella se consuma el propósito de todas. Entonces se disuelve la ilusión de las oposiciones, porque lo que para uno es trascendente, para otro es inmanente. Lo que parece lejano al ignorante es íntimo para el sabio. No hay dos realidades, sino dos miradas, y así también el llamado Dios personal no es negado, mas tampoco es el término último, es una forma del principio, no su esencia. Finalmente, comprended esto. No tengáis por más real aquello que pesa, resiste y golpea, pues lo material no es signo de plenitud, sino de caída. Lo más denso es lo más alejado del ser, lo más pasivo, lo más incapaz de sostenerse por sí mismo. Por eso cae, choca y hiere, no por fuerza, sino por debilidad. En cambio, lo verdaderamente real, el alma, el intelecto, no ofrece resistencia, porque es activo, libre y cercano al origen. Cuanto más sutil es algo, más participa del ser y más tiende a la unidad. Más cuidado, oh buscador, pues quien fuera de sí busca, en la carencia persevera y jamás se sacia. Aunque alcance lo que desea, su indigencia permanece, y el deseo retorna sin fin. La perfección no proviene de unirse a lo otro, sino de ser completo en sí mismo. Toda satisfacción externa es pasajera, remedio breve de una falta más profunda. Solo el principio interior, autosuficiente y pleno, el Logos, otorga verdadera satisfacción. Quien se apoya en él halla reposo, quien busca fuera, permanece en perpetua inquietud.